reporte con Sasha Ackerman. Sasha. Mucho se ha hablado de una medida de amnistía para los denominados presos políticos y los exiliados, quienes han debido irse del país por motivos políticos. En las últimas semanas ha habido ciertas reuniones entre el diputado Edgar Zambrano con distintas autoridades del gobierno nacional. Sin embargo, esta semana la Procuradora General de la República, Cilia Flores, se ha referido al tema y a propósito de sus declaraciones queríamos justamente pulsar la opinión de los familiares de estos presos políticos. En esta oportunidad con Jacqueline Sandoval, ella es esposa de Rolando Guevara, uno de los sentenciados por el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, y justamente la procuradora aseguraba que en Venezuela no hay presos políticos, sino presos por delitos comunes. Queríamos pulsar justamente su opinión con respecto a esto. Bien, en los últimos años nosotros nos hemos visto acostumbrados precisamente a eso, es decir, Venezuela o los representantes del gobierno venezolano creen que por no llamar las cosas por su nombre dejan de existir. Nosotros hemos luchado precisamente por ese carácter, por esa denominación de presos y perseguidos políticos, porque aquí se ha criminalizado acciones, se han imputado delitos precisamente a personas que no son precisamente las responsables de estos casos, y ese es uno de los casos, precisamente el caso Anderson, que hay una total impunidad porque, como nosotros bien sabemos, fueron condenados 3 personas, imputados unas cuantas, exiliadas también unas cuantas, pero no tenemos realmente quiénes son los culpables, aun cuando nosotros sabemos que están dentro del gobierno venezolano. Decir que no son presos políticos, decir otros nombres, nosotros de algo sí estamos seguros, pues son privados injustamente porque ninguno de los 172 presos políticos que han existido en los últimos 13 años en el gobierno venezolano son culpables. Todos y cada uno nosotros los hemos considerado inocentes y lamentablemente pues tenemos esta realidad. Han sido en este momento, pues en lo que es ya finales del 2012, tenemos 14 presos políticos tras rejas y alrededor de 50 bajo proceso. Los otros han salido pues por penas cumplidas o de alguna manera pues alguna gracia judicial, pero ciertamente pues tras rejas todavía existen 14, que es lo que se espera. ¿Qué pedíamos nosotros inicialmente cuando nos acercamos al diputado Zambrano? Inicialmente nos acercamos a que se presentara por lo que es iniciativa parlamentaria una ley de amnistía. Él la presentó conjuntamente con 2 diputados más y fue un poco más allá de lo que nosotros le solicitamos y realizó pues toda esta serie de gestiones, no solamente ante el presidente de la República, que además dio respuesta, comisionando al vicepresidente Maduro y a la Procuradora de la República, la doctora Cilia Flores, en el sentido de que conociera de los casos. Hubo una primera reunión, ciertamente como tú lo mencionaste, donde incluso no se expusieron nombres, no se expusieron casos, se expusieron más allá de lo que eran los exiliados, porque era más o menos lo que estaba manejando el diputado Zambrano, y él se llevó un primer papel de trabajo en cuanto a los 14 presos políticos. Estas nuevas denominaciones de que son presos por delitos comunes, ciertamente el gobierno insistió en imputarles delitos comunes y no delitos de carácter político, y eso nosotros pues lo hemos venido discutiendo ya desde hace más de 8 años. Ahora, como usted decía, justamente surgió del presidente de la República, luego de los resultados del 7 de octubre, hablar sobre este tema, la posibilidad de otorgar una amnistía. Sin embargo, cada año, cada 24 de diciembre, justamente el presidente otorga indultos y de alguna manera las esperanzas de ustedes vuelven a resurgir. ¿Por qué en esta oportunidad ustedes consideran que sí sería posible que se otorguen medidas, beneficios a los presos políticos? Creemos y todavía tenemos la esperanza de que se pueda lograr, porque la iniciativa no partió de nosotros como siempre ha sucedido durante los últimos años. La iniciativa surgió precisamente del presidente de la República y solamente se le tomó la palabra de que él quería pues cierta reconciliación, que él podía revisar pues algunas causas. Precisamente por eso se le presentó no solamente un proyecto de amnistía que beneficiaría no solamente a los presos y perseguidos políticos, sino el regreso de los exiliados, sino además pues todo lo que era las posibles soluciones legales que había en cada caso, en particular con los 14 presos políticos, como son pues por supuesto no necesariamente la amnistía, en caso de que no, porque eso no parte del presidente de la República, sino de la Asamblea Nacional, pero sí parte del presidente de la República, es una competencia, una atribución que tiene el presidente de la República el dar indultos, así como pues por supuesto revisar
con el Poder Judicial las posibles medidas alternativas al cumplimiento de la pena y la revisión en cuanto que algunos pues ya llevan más de 2 años presos y de conformidad con nuestro código adjetivo pues ellos llevan 2 años y todavía están bajo proceso y no tienen una sentencia definitiva. Entonces podía haber por supuesto esa revisión. Partimos del caso, como dice la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, hay una colaboración entre los distintos organismos y además a ella también se le presentó, hubo conversaciones con la presidenta del tribunal donde también se le presentó pues las diferentes alternativas a esta solución. Nosotros no necesariamente pues vemos como posibilidad de la amnistía, sino que vemos también lo que son los indultos y la revisión de todos los casos, en especial por las medidas alternativas que siempre se le niega a los presos políticos, por lo menos en las primeras 2 oportunidades que se solicita. Si bien es cierto que están a derecho, si bien es cierto que cumplen con los requisitos de ley, jamás los tribunales o los jueces la otorgan así como así, sino que bueno, hay que esperar quizás la presión ejercida en muchos casos por los estudiantes, por los jóvenes que han hecho huelga, por la presión internacional. Ha sido la única forma, lamentablemente, que se ha conseguido. Ahora faltan tan solo 4 días para que culmine el año, para que sea 31 de diciembre. Las reuniones se habían venido llevando a cabo, sin embargo, pareciera que hubo un retroceso o se ha retardado debido a la ausencia del presidente Hugo Chávez, luego de que fuera él mismo quien impulsara esta posibilidad para ustedes y para sus familiares que están presos o que se han tenido que ir del país. ¿Consideran ustedes que esta ausencia del presidente Hugo Chávez de alguna manera ha retrasado en efecto estas negociaciones? Bueno, más que retrasado, ha congelado un poco las conversaciones en virtud de que, bueno, comprendemos que el vicepresidente Maduro pues está ejerciendo 3 cargos actualmente como presidente encargado, como vicepresidente de la República, así como canciller, y la procuradora pues estaba en Cuba acompañando al presidente, que eran los 2 comisionados para esto. Indudablemente que nosotros consideramos que las conversaciones siguen adelantándose. Nosotros pues esperamos que, si bien ha existido ese congelamiento, continúen. Nosotros siempre hemos dicho que para que la justicia pues tenga lugar, para que se haga justicia realmente en todo y cada uno de estos casos, no tiene que ser en Navidad, no tiene que ser en Año Nuevo, mientras se continúen y permanezcan en este sentido de poderse revisar las causas, de poder que se discute y se apruebe esa ley de amnistía en la Asamblea Nacional y que por supuesto siga todo lo que había sido las conversaciones iniciales entre el diputado Zambrano y los comisionados por el presidente de la República, no existe ningún problema. Es decir, que cuando el presidente regrese, cuando pues tenga bien ya regresar al país después de esa larga convalecencia que ella tiene, pues indudablemente que nosotros estamos esperanzados en que se sigan estas discusiones, se sigan estas conversaciones y nosotros pues poder tener a nuestros familiares pues en nuestras casas. Bien, escuchaban ustedes a Jacqueline Sandoval, esposa de Rolando Guevara, una de las personas sentenciadas por el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Nosotros vamos a continuar buscando las reacciones de los distintos familiares de los presos políticos y también de las personas que han debido salir del país justamente por considerarse perseguidos políticos, a propósito de que quedan tan solo 4 días para que culmine el año y también de las declaraciones de la Procuradora General de la República, Cilia Flores.